Dios les guarde, queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes una breve reflexión que lo quise titular ¿Por qué Dios no dejó morir a Ismael en el desierto? Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 21, versículo 8 hasta el versículo 21. Y la historia se desarrolla de la siguiente manera. Ya habiendo nacido Ismael, como todos sabemos, Ismael fue el primer hijo de Abraham, el cual nace por la desesperación de Sara de intentar darle un hijo a Abraham, y viendo Sara que no podía porque era estéril, entonces le ofreció a Abraham a su sierva Agar, una sierva egipcia. Pero bueno, no eran los planes de Dios que las cosas se resolvieran de esa manera. Lo cierto es que nace Ismael y posteriormente, por la promesa de Dios, por la palabra de Dios, entonces nace Isaac. A partir de ahí, pues Sara entra en una situación bastante incómoda con Agar, porque ya Agar estaba viviendo allí en la casa de ella como su sierva, pero a la par también Ismael, ya habiendo nacido antes que Isaac, también estaba en la casa, y parece que hubo algunas cosas que no le gustó a Sara del comportamiento de Ismael. A partir de ese momento, pues Sara decidió, le pidió a Abraham que sencillamente expulsara a Agar y a su hijo Ismael de su casa. Al principio Abraham estaba un poco dudoso sobre qué hacer, pero bueno, Dios le dijo que sí, que lo echara, y efectivamente fue así. Agar e Ismael anduvieron deambulando por todo el desierto, pero llega un momento importante de esta historia, y es cuando ya finalmente se queda sin ninguna provisión Agar, y Agar simplemente lo que decide ella es de colocar al niño, dejar al niño ahí en un rincón para que, bueno, no verlo morir, porque efectivamente Agar sabía que no había ninguna posibilidad de que el niño pudiese sobrevivir en el desierto sin ninguna provisión. En ese momento interviene Dios, y efectivamente, como lo dice el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y acá vemos algo interesante, como Dios interviene en la vida de Agar, en la vida de Ismael, y Dios salva a ese niño. Volvemos nuevamente a la pregunta: ¿por qué Dios no dejó morir a Ismael en el desierto? ¿Y por qué estoy haciendo este planteamiento y esta pregunta? Porque luego Ismael, habiendo sido salvado ese día, ya luego se establece en una región específica que posteriormente nos viene a dar lo que conocemos como toda la zona arábica, ¿no? En Ismael tenemos la descendencia de los árabes. Ahora, lo interesante de todo esto es que posteriormente, a futuro y hasta el sol de hoy, con algunos matices un poco diferentes, el pueblo árabe se ha convertido, o es en una gran parte, los más acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Son los más grandes enemigos que realmente Israel ha tenido, inclusive hasta dentro de la Biblia. Luego también afuera de los relatos bíblicos vemos que ese pueblo siempre ha estado enemistado de una u otra manera con el pueblo de Israel. Por eso nos preguntamos por qué Dios no dejó morir a Ismael en el desierto, sabiendo Dios a futuro lo que vendría siendo el pueblo de Ismael. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios es fiel a sus promesas. Esa es la única razón. Porque Dios es fiel a sus promesas, y ya Dios le había dicho, le había prometido a Abraham, desde que Dios empezó a relacionarse con Abraham, desde que Dios le empezó a decir a Abraham que en él serán benditas todas las naciones. Ya Dios le había hecho una promesa a Abraham, y Dios le había dicho a Abraham que de cualquier descendencia de él, Dios iba a ser una nación. De hecho, Dios lo ratifica cuando salva a Ismael. En el versículo 18 le dice a Agar, en Génesis 21:18, le dice a Agar: levántate,
alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación, porque esta fue la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, qué interesante, mis hermanos, viendo un poco toda esta historia, estaba leyéndolo y de verdad que pude entender lo que significa la fidelidad de Dios, lo que significa cuando Dios promete algo, porque en la relación que tuvo Dios con Abraham, inclusive Dios llegó un momento en donde juró por sí mismo, como dice el autor a los Hebreos, Dios no teniendo nada más alto por qué jurar, juró por sí mismo a Abraham que de él y a partir de él haría una gran nación. Y efectivamente, siendo Ismael en un sentido un hijo ilegítimo, un hijo que vino producto de la desesperación de Sara no saber esperar realmente el tiempo de Dios, aún así, aún de ese, por decir un término, de ese error que cometió Sara con Abraham, tomando esta decisión de usar a la sierva Agar para adelantar el tiempo de Dios, aún así Dios se mantuvo fiel a la promesa que le había hecho a Abraham. Y por esa razón Dios no mató a Ismael, no dejó a Ismael morir en el desierto y Dios le socorrió. Y acá, mis hermanos, creo que indudablemente vemos la magnificencia de nuestro Dios. Acá definitivamente vemos que nuestro Dios es un Dios tan confiable, es un Dios tan fiel a su palabra, que lo que promete lo cumple, aún inclusive sabiendo las repercusiones que pudo haber tenido esto a futuro, aún el Señor sabiendo todo lo que vendría siendo luego la nación de Ismael enfrente al pueblo judío, enfrente al pueblo de Israel, aún el Señor sabiendo todo esto, aún así el Señor mantuvo su promesa a Abraham. Qué bueno es Dios, qué fiel es Dios. Dios es un Dios que no miente, Dios es un Dios que no cambia de opinión, que hoy te dice algo y mañana cambia de idea, o que las circunstancias lo obliguen a cambiar sus promesas o cambiar lo que él ha dicho que él iba a hacer. Dios le prometió a Abraham desde el momento que lo llamó, que de él, que de sus descendencias, él haría una gran nación. Y a pesar de que Abraham intentó adelantar los tiempos de Dios, a pesar de que Sara tomó esa mala decisión, aún así Dios no actuó como actúan los hombres. Dios no dijo, bueno, esto entonces no sirve. Aún así Dios se mantuvo fiel a su promesa. Y con Ismael el Señor hizo una gran nación, así también lo hizo con Isaac, hizo también una gran nación, y con todos los descendientes que luego también tuvo Abraham, Dios hizo también una gran nación, porque Dios se lo había prometido a Abraham y Dios no falla sus promesas. Así que espero que esta enseñanza les haya servido, mis hermanos, para incrementar nuestra confianza en nuestro Dios, porque no tenemos un Dios mentiroso, no tenemos un Dios que no cumple sus promesas, tenemos un Dios fiel que todo lo que ha dicho que va a hacer con su pueblo en las Escrituras, efectivamente el Señor lo habrá de cumplir, porque lo que Dios promete, lo cumple.